sus hijos. ¿Escucharon bien? Job no se levantaba de mañana y decía: Señor, te presento la santidad, la rectitud de mi vida como la razón por la cual tú debes proteger a mis hijos. Señor, tú has visto mi corazón, sabes que es recto. Señor, tú has visto mi mente, sabes que es recto. Tú has visto mi amor, tú sabes que yo siempre estoy en tus caminos. Así que por esa santidad, esa rectitud, Señor, protege a mis hijos. Nada. Job no presentaba su rectitud, su perfección, aunque la Biblia da testimonio que él era recto. Y aún Dios mismo le dice a Satanás, al acusador: ¿te has fijado en mi hijo Job? Él es recto, varón perfecto en todos sus caminos. Así que Dios mismo, dando testimonio de Job, Job no presenta su vida como la razón, sino Job presenta el holocausto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que no se pierda este mensaje en la predicación de los siervos de Dios hoy, que siga siendo el centro de nuestra predicación. Yo sé que la gente quiere escuchar de prosperidad. El otro día me decía una hermana muy querida, me decía: ay no, pero pastor, usted necesita predicar más de la prosperidad, de la alegría, de la bendición. Amén. Pero la verdad es que Dios nos ha prosperado a nosotros en Cristo. Él nos prosperó para vida eterna cuando su Hijo murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros. ¿Me estás escuchando? Así que cuando yo predico de la cruz, de la gracia, de la misericordia de Dios, yo estoy predicando la prosperidad a la vida eterna. Hay algunos calumnian este mensaje. Yo lo he escuchado con mis propios oídos. Calumnian este mensaje como la fe barata, la fe fácil, la gracia barata. Y cuando lo calumnian a esa fe, están calumniando al Hijo de Dios colgando en la cruz. Están haciendo la misma obra de los fariseos que meneaban la cabeza cuando el Señor estaba allí en la cruz. Y le decían: si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Y ese es el mensaje que muchos hoy están predicando. Baje Cristo de la cruz. Oye, predicador, no prediques tanto de la cruz, de la misericordia. La gente tiene que obedecer. Están calumniando la obra, la mayor obra de Dios a favor del pecador, que es Cristo en la cruz, derramando su vida en vez de la tuya. Esa es la parte que se nos escapa. Que el sufrimiento de Cristo en la cruz es tu sufrimiento. Él no estuvo allí por puro gusto, como lo predican algunos. Él estuvo allí dando su vida en tu lugar y en mi lugar, que no lo merecemos. Él no se entregó a sí mismo por nuestra vida santa y piadosa, como para confirmarla. No, Él se entregó, dice la Escritura, por nuestros pecados. Y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y además dice que Dios en Cristo justifica al impío. Justifica es lo declara justo. Alabado y glorificada sea la grandeza de la misericordia de Dios, que a un impío e indigno pecador como yo, Dios lo declara justo, no por mi justicia, sino por la justicia de Cristo.
Esta era la fe de Job. Y Satanás dice, a mí no me gusta esto. El primero en no gustarle la religión del holocausto fue a Satanás. Desde el mismo Edén, él se encendió en furia contra el sacrificio que había cubierto a nuestros primeros padres en el Edén. Se encendió en furia. Tanto así que cuando Abel presentó su sacrificio, en furia, Satanás, el acusador, se posesionó de la mente, el corazón de Caín y lo mató. Acabó con su vida, como diciendo, ahora que ha muerto Abel, se va a acabar la predicación del Cordero de Dios. Y ese siempre ha sido el propósito de Satanás, acabar con los siervos que predican el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sea por calumnias, sea por muerte, sea por enfermedad, sea por lo que sea. Pero Dios siempre levanta a sus siervos o mantiene a los suyos fieles. Y los que predican esta fe son los más tentados por fuera y por dentro. Pero fe es la que viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es: mirad al Hijo. He aquí, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Porque de tal manera, le dijo Jesús a Nicodemo, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Lo ha entregado a muerte, lo ha entregado a la tumba, en nuestro lugar. Que la realidad es esa. Si tú mueres fuera del Señor, fuera de la fe en el Señor, tu destino será otro, porque la paga del pecado es muerte. Pero para eso hay remedio, está la dádiva de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que no se nos pierda de nuestra mente, de nuestro enfoque, de la centralidad de nuestra fe, el holocausto. Y aquí nosotros vemos a Job, un hombre recto, perfecto, justo. Tanto así. Esto es lo que Jehová le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y cuando Jehová le dice estas palabras al acusador, nosotros tenemos que recordar lo que dijo Jesús a los discípulos en el aposento alto, cuando les dio una lección de cómo interpretar las Escrituras. Les dijo: toda la Escritura, desde principio a fin, hablan de mí, de mi vida perfecta, de mi muerte que sustituye la muerte de pecadores, de mi resurrección que le da vida al creyente, de mi ascensión al Padre, con el cual yo por la fe me llevo a aquellos que han puesto su fe en mí. Así que aquí Job es una figura de Cristo. Este testimonio en verdad es el testimonio de Dios de la vida de Cristo. No hay otro como Él en la tierra. Ese fue el testimonio que Dios dio desde la nube en el bautismo de Jesús
y también en la transfiguración. Este es mi hijo amado, el que yo di. Y por eso, porque Él cumplió mi obra, Él no escatimó su vida, Él no escatimó las consecuencias, sino que se entregó a la muerte en nuestro lugar para darnos vida eterna. ¿Cuál vida? Su vida recta, pura. Así que este testimonio se da de Cristo, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Alabado sea el Señor. Pero Job, siendo figura, no era la sustancia. La sustancia es Cristo, nos dice la Escritura. Job como figura tenía algunas escorias, tenía algunas impurezas en su corazón que el Señor necesitaba sacar. ¿Y dónde lo puso el Señor? En el horno de la aflicción. Le dijo Satanás a Dios, claro, Él es justo y recto por interés, porque le has dado tanto éxito, tanta bonanza, tanta prosperidad. Quítale todo lo que tiene y Él te va a maldecir. Y el Señor, confiando en que Job tenía su fe centrada en el holocausto y no en su propia vida, le dijo a Satanás, ahí está, te lo entrego a tus manos, toca lo que él tiene, pero no lo toques a él. Y así fue. Job perdió toda su hacienda, todo. Desde ser el hombre más rico llegó a ser el hombre más pobre, inclusive vino una catástrofe donde estaban festejando sus 10 hijos. El edificio colapsó, se derrumbó por un gran viento que vino del desierto y los aplastó a todos. Y solamente sobrevivió un esclavo, un siervo que vino y le contó a Job. Y Job cayó, golpeado como es normal que toda persona caiga. Pero dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, no le echó la culpa a Dios de ninguna manera. Jehová dio y Jehová quitó. Y pastor, porque usted sigue repitiendo el mismo tema de Job, si el miércoles pasado usted habló algo muy parecido, porque la mente es olvidadiza. Job, y tal vez no lo centré bien la semana pasada, Job pudo decir, desnudo salí del vientre y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué pudo decir Job esto? ¿Era por su gran fe? ¿Era por su gran confianza en que Dios le iba a devolver todo? No. Era porque él sabía que en el cordero, en la ofrenda del holocausto, él lo tenía todo. Bendito sea el Señor. Ojalá los cristianos de hoy tuviéramos esa fe de que en la ofrenda que Cristo presentó al Padre en nuestro lugar, su vida pura y perfecta, su muerte llena de sufrimiento por nuestros pecados, que en su resurrección
resurrección, salida de los muertos a la vida, en su ascensión al cielo, en la vida entera de Cristo, lo tenemos todo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa justicia es Cristo. Y Job había hecho eso. Por lo cual, cuando él pierde todo, dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Ese es el resultado de una fe que está centrada en la ofrenda que presentó Cristo en nuestro lugar. Pero Job tenía sus escorias y él necesitaba pasar todavía por el horno de la aflicción. ¿Y qué pasa? Cuando él pierde todo, nuevamente se presentan los ángeles ante Dios y allí mismo se presenta el acusador nuevamente. Y el acusador le dice: me di cuenta de Job, pero no es suficiente. No es suficiente. Pellejo por pellejo es la acusación de Satanás hacia Dios con respecto a Job. Aquí está. Piel por piel. Pellejo es realmente, la palabra en hebreo es pellejo. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. En otras palabras, Job te ha sido fiel porque no le has tocado su cuerpo. Pero ahora toca su pellejo y verás. Toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Dios mío, ¿qué es eso? Si a mí me da cualquier cosita en el pie, en la mano, en donde sea, y estoy todo el día ahí rascando, ¿cómo va a ser de cubierto de pie a cabeza con una enfermedad de la piel? Tomaba un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Y su mujer, que le había acompañado a lo largo de toda esta pérdida, ella ya no aguantó. Y le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Es decir, busca la manera de quitarte tu vida. Y Job le responde: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Y vinieron sus amigos. ¿Qué tipo de amigos? Amigos, ellos sí interesados. Aparentemente ellos tenían buenas conexiones financieras, económicas con Job. Y en tanto que le iba bien a Job, le iba bien a ellos. Esa es la amistad basada en el comercio. Esas no son las verdaderas amistades. Cuando Job perdió su prosperidad y ya no era el magnate en la tela, en la ropa, en el textil, porque había perdido todas sus ovejas,
cuando Job ya no era el magnate del transporte, cuando Job ya no era el magnate de la agricultura, sus amigos vinieron a verle, a ver qué le había pasado a Job. Porque lo que le había pasado a Job tenía que ver con su bolsillo, el bolsillo de ellos. A ver, Job, ¿cómo te podemos ayudar a ti para que salgas de esto? Porque se levanta tu negocio y el nuestro también, pero esto me huele a feo. Fue lo que vinieron a decirle estos amigos. Lo digo así. Y dice que cuando lo vieron desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, porque Job estaba cubierto de ceniza, sentado en una pila de ceniza, para que la ceniza cubriera sus llagas y no se acercaran los insectos. Y tan pasmados estaban ellos por lo que vieron ese espectáculo horrible del semblante y del cuerpo de Job, que Job no podía ni comer. Él dice que se comía el poco pan mezclado con sus lágrimas. Así que bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los que caen en ese crisol de la aflicción. Cuando te ves en ese hueco y no termina la aflicción, por más que ores y por más que oren por ti, no termina la aflicción. Bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados aquellos cuyo corazón está siendo refinado, purificado de escorias en el horno de la aflicción, porque ellos verán a Dios. Aún allí, desde allí, en ese horno de aflicción, ellos podrán ver a Dios. Llegaron los amigos de Job y lo calumniaron. De eso se trata la mayor parte del libro de Job. De cómo uno tras otro los amigos de Job le echan candela al horno de aflicción, tildándolo de perverso, de injusto, de pecador. De todo lo posible lo acusan, y con eso aumentan el calor del horno de aflicción. Y tampoco se iban. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia que cuando están enfermos viene alguien a visitarlo, y es muy bonito cuando viene una visita y uno está enfermo. Uno se alegra, todavía estoy vivo, vienen a verme. Pero hay algunas visitas que vienen y comienzan a hablarle, aún con la escritura, y le hablan del arrepentimiento, y le hablan del pecado, y uno sabe que ellos le están diciendo a uno que uno está ahí porque es pecador. Vienen los amigos de Job también a visitarlo a uno, y con escritura, con la Biblia en mano, le meten más candela al horno de aflicción. Y uno en su corazón dice: ¿cuándo se va a ir este hermanito? ¿Cuándo se va a ir esta hermanita? Y luego hacen una oración larga en la cual repiten: Señor, que Dios le dé arrepentimiento, que Dios lo ilumine de sus pecados. Ay, Señor, ¿cuándo se va a ir? Es la realidad. ¿Hablo yo de cosas que ocurren en la vida diaria o no? Así estaba Job. Pero Job, 1 Job 2, 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 1 Job 2,
Les dice a sus amigotes: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. Vituperiado es sencillamente golpeado con palabras. Hablar mal. 10 veces. Y es que estuvieron ellos allí semanas y meses, hablándole mal a Job, tratando de bajar su moral para destruirlo y destruir su fe. Pero su fe estaba puesta en el holocausto. Y les dice: ¿no se avergüenzan de insultarme? Me gusta la Biblia porque es tan clara y usa palabras que nosotros quisiéramos usar. Dice: aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. En otras palabras, les dice Job: en dado caso que yo haya cometido faltas, las faltas caerían sobre mí sin que ustedes tuvieran que estarme sobando mis faltas en la cara. Estamos ahora traduciendo el libro de Job al lenguaje moderno, al lenguaje costeño, aquí en nuestra tierra colombiana. Sin que ustedes tengan que sobarme mis faltas y mis pecados en mi cara, yo sé que el pecado cae sobre mí porque va a caer sobre mí. Pero ustedes no tienen por qué estarme maltratando de esa manera. Más bien háblenme del holocausto. Denme la esperanza que está en el Cordero de Dios, a la cual me puedo aferrar. Si vamos nosotros a visitar a algún enfermo, si participamos en un grupo de oración, demos la esperanza del holocausto, demos la esperanza del Cordero. Ofrezcamos el Cordero de Dios a favor del enfermo. En vez de desplegar ante el enfermo toda una vida de pecado, despleguemos ante el enfermo toda una vida de santidad, de la vida de Jesús a favor del enfermo, que lo cubre y lo justifica y lo limpia de todo pecado. Y ahí está el principio de la sanidad, porque la sanidad llega cuando el corazón queda limpio. Ahora, esta es la defensa de Job. Es lo que me está pasando, dice Job. Es algo que ha venido no por mi pecado, sino por la voluntad de Dios. Esa siempre es la defensa de Job. Lo que me está pasando es por la voluntad de Dios. Job ya sabía una frase de la oración modelo del Padre Nuestro: hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, que es la misma oración de nuestro Señor Jesús cuando Él pasó por el crisol en el Getsemaní, cuando Dios estaba llenando y colmando esa copa con nuestros pecados. Lo que el Señor puso en la copa del Señor Jesús en el Getsemaní no fueron nuestras piedades, no fueron nuestras santidades, sino lo que el Señor puso en la copa fue nuestros pecados.
Y cuando Él vio que tendría que sufrir por cada uno de tus pecados, sea los pecados mentales, los que cometes con tu mente, como los que cometes con tus manos, Él se horrorizó. ¿Te das cuenta por qué es importante hablar del holocausto? El Señor Jesús quedó horrorizado, le entró una terronera cuando Él vio tus pecados. ¡Oh justo! Tú que insinúas y hablas mal de otros, tú que en tu predicación solo hablas del pecado, el Señor Jesús miró tus propios pecados y se aterrorizó. A tal punto que el Señor dijo: Señor, que pase de mí esta copa de Haroldo Camacho, por favor. Pon tu nombre allí. Que pase de mí la copa de pon tu nombre. Porque yo no puedo con los pecados que hay allí en esa copa. Quedó horrorizado con tu vida. Y el Señor dijo: mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue que Cristo, aún aterrorizado por tus pecados, bebiera de la amargura de tus pecados y de tu vida, y la tomara todo, vaciara el cáliz, sin que quedara ni un solo pecado en esa copa, porque si hubiera quedado un solo pecado, tú serías condenado eternamente. Así que el Señor Jesús bebió toda la copa de toda la humanidad pecadora. Ahora te das cuenta por qué es importante la predicación del holocausto. Porque sin esa predicación no extendemos esperanza para nadie. Así que Job le dice a sus amigos: ustedes hablan vanidades. Ustedes no saben de qué están hablando. Y Job, aquí mismo, él da testimonio de su fe. Y él dice: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? Alabado sea el Señor que Moisés las escribió. ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Y ahí quedaron. Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Y así fue. Tenemos el libro de Job. Y luego exclama: yo sé que mi Redentor vive, lleno de llagas y cubierto con ceniza. Ahora el crisol y el horno están teniendo su efecto. Y Job no coloca su confianza en su vida recta, sino en la vida del Redentor. En aquellos tiempos había un pariente cercano que se llamaba el Goel. Esa es la palabra en hebreo, el Goel. Era el pariente más cercano que cuando una persona caía en un pecado, en una falta, en un asesinato, en un robo, y lo perseguían para cobrarle con su vida, el pecador podía correr a una ciudad de refugio. Alabado él sea el Señor. Esa ciudad de refugio representaba el refugio que nosotros encontramos en Cristo de nuestros pecados. Pero tenía que vivir allí, en esa ciudad de refugio.
No podía salir. No tenía libertad. Hasta que a la distancia él podía divisar el polvo de un caballo, de un camello que venía corriendo a la ciudad, y los que vivían en la ciudad vivían mirando por las murallas a ver quién se acercaba. Y cada vez que venía alguien a la ciudad, cada vez que venía un pariente, se levantaba la esperanza que ese era su pariente más cercano que iba a pagar la deuda. Y Job dice: yo sé que mi Goel vive y al fin se levantará sobre el polvo. Al fin se levantará de ese polvo. De esos 3 días que Jesús estuvo en el polvo de la tierra. Y dice Job: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. En esta carne enferma, en esta carne llena de llagas, en esta carne cubierta con ceniza, he de ver a Dios. Porque Job había puesto su fe en el Goel, en el Redentor, que vino a pagar la deuda con su propia vida. Alabado sea el Señor. Y dice Job: al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, aunque en este momento mi corazón desfallece dentro de mí, yo sé que mi Redentor vive. Y gloria al Señor. Ese Redentor ya se levantó, ya vino, ya dio su vida, ya murió por nosotros, ya resucitó de los muertos. Y ya nosotros sabemos que por su sacrificio, después de deshecha esta mi piel, esto corrupto se pondrá la incorrupción, y esto mortal se vestirá de inmortalidad, y en nuestra carne hemos de ver a Dios. Y lo veremos por nosotros mismos, y nuestros ojos lo verán, aunque ahora nuestro corazón desfallece dentro de nosotros, pero de todos modos gritamos: gracias, Señor, por enviar a Cristo, mi pariente más cercano, y dar su vida en la cruz por mí. Yo sé que mi Redentor vive. Y Él se levantó, dio su vida, pero no permaneció allí, sino que en mi lugar salió de la tumba. Y eso garantiza que yo también saldré de la tumba. Y así como Él ascendió al Padre, eso garantiza que yo también ascenderé al Padre. Y de hecho, por la fe ya yo estoy allí sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, hoy y para siempre. Amén. Amén y amén. La gracia del Señor Jesús sea con todos vosotros, hoy y siempre. Amén, amén y amén.